¿Y si te dijera que existió una criatura que llevaba toda su biografía escrita en sus propios colmillos? Hoy viajamos a la Edad de Hielo para conocer al rey indiscutible de la tundra. Bienvenidos a El Efecto Curioso. Cuando piensas en la Edad de Hielo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Exacto, un gigante peludo con unos colmillos que desafían la imaginación. Hablamos, por supuesto, del mamut lanudo. Este no era un elefante cualquiera con un buen abrigo. Imagina un animal que podía llegar a medir más de 3 metros de altura hasta el hombro y pesar más de 6.000 kilos. Eso es como el peso de 6 coches apilados. Y todo ese poderío se paseaba por las vastas y heladas llanuras de Norteamérica, Europa y Asia, en un ecosistema que los científicos llaman la estepa del mamut. Un mundo frío, seco y dominado por este coloso. Pero, ¿cómo demonios sobrevivía una criatura tan masiva a temperaturas que podían caer por debajo de los 50 grados bajo cero? Pues porque el mamut lanudo era, básicamente, una fortaleza andante contra el frío, una obra maestra de la evolución. Para empezar, su famoso pelaje. No era una sola capa, ¿qué va? Tenía 2. Una capa interna, corta y densa, que lo aislaba del frío como el mejor forro polar que te puedas imaginar. Y por fuera, una capa de pelos largos y gruesos de hasta 1 metro de longitud, que actuaban como un impermeable, protegiéndolo de la nieve y el viento. Pero el kit anticongelación no terminaba ahí. Tenía unas orejas y una cola mucho más pequeñas que las de los elefantes actuales. ¿Por qué? Para minimizar la pérdida de calor corporal. Pura eficiencia. Y bajo su piel, una capa de grasa de hasta 10 centímetros de grosor, que era, literalmente, su calefacción central integrada. Y por si todo esto fuera poco, la ciencia ha descubierto algo alucinante. Su sangre tenía propiedades anticongelantes. Su hemoglobina estaba adaptada para liberar oxígeno a temperaturas gélidas, algo que sería imposible para la mayoría de los mamíferos. ¡Qué locura! Tenía su propio anticongelante biológico. Espera, antes de que el hielo se congele, asegúrate de estar suscrito y revienta ese botón de like para no perderte ni una sola de nuestras aventuras. Ahora sí, dentro vídeo. Vale, era una bestia preparada para el frío, eso lo podemos imaginar. Pero ahora viene lo que te va a volar la cabeza. ¿Recuerdas sus colmillos? Esos enormes apéndices de marfil que podían medir más de 4 metros. Pues no solo servían para luchar o para apartar la nieve en busca de hierba. Esos colmillos eran el diario de vida del mamut. Sí, has oído bien. Al igual que los anillos de un árbol, los colmillos de un mamut crecían en capas a lo largo de su vida. Y los científicos, analizando los isótopos químicos de cada capa de marfil, pueden reconstruir su historia con un detalle alucinante. Pueden saber dónde viajó, qué comía, si sufrió alguna enfermedad o estrés, e incluso, en el caso de las hembras, incluso cuántas veces estuvieron preñadas. Cada colmillo es una biografía única. Un registro fósil de la vida de un individuo que se extinguió hace miles de años. Es simplemente brutal. Y hablando de extinciones, la historia del mamut está íntimamente ligada a la nuestra. Durante miles de años, los primeros humanos convivieron con estos gigantes. No solo los cazaban para obtener su carne, su grasa y su piel, sino que usaban sus enormes huesos y colmillos para construir refugios y herramientas. Pero lo más increíble es que también los convirtieron en arte. En cuevas de toda Europa se han encontrado pinturas rupestres y pequeñas estatuillas talladas en marfil que representan a estos magníficos animales. El mamut no era solo una fuente de recursos, era un símbolo. Una figura central en el mundo y la cultura de nuestros antepasados. Éramos nosotros y ellos, compartiendo un mundo helado. Este titán, perfectamente adaptado y rey de su ecosistema, ya no camina entre nosotros. Y su desaparición nos cuenta una historia tan importante como la que guardan sus colmillos. El final de la Edad de Hielo trajo un cambio climático drástico. El planeta se calentó, los glaciares se retiraron y la estepa del mamut, su hogar y fuente de alimento, desapareció.
transformada en bosques y humedales. A esto se sumó la creciente presión de la caza por parte de los humanos, cada vez más eficientes. La historia del mamut lanudo es un poderoso recordatorio de que ninguna especie, por grande o poderosa que sea, es invencible. Es un eco del pasado que nos enseña sobre la fragilidad de la vida y cómo los cambios en el planeta pueden reescribir el destino de sus habitantes. Un rey que perdió su reino no por debilidad, sino porque el propio mundo cambió bajo sus pies. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje a la Edad de Hielo. Ahora te pregunto a ti, ¿qué fue lo que más te flipó del mamut lanudo? ¿Su increíble kit de supervivencia contra el frío o el hecho de que sus colmillos fueran su diario personal? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te ha gustado este video y quieres que sigamos creando más contenido como este, la mejor forma de apoyar al canal es convirtiéndote en miembro. Tu apoyo directo es fundamental para que esto continúe. Por supuesto, un like y tu suscripción también nos ayudan un montón a llegar a más gente. Haz clic en el botón unirse para formar parte del equipo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, curiosos.